Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. ¿Alguna vez se han preguntado si las parejas famosas, esas que vemos en pantalla o en las revistas, realmente superan a sus exparejas? Bueno, hoy vamos a desenterrar los secretos, los rumores y quizás hasta las verdades que nadie quiere confesar sobre Kerem y Hande. Si lo han leído bien, vamos a adentrarnos en el corazón de la supuesta nostalgia que podrían sentir estos dos guapos. Prepárense porque la verdad, la verdad a veces sorprende, ¿no creen? Y antes de que nos lancemos de cabeza a este chismecito jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo, ¿Kerem y Hande aún piensan en sus ex? Es una pregunta que ronda en las redes sociales, en los foros de fans y, seamos sinceros, en la cabeza de muchos de nosotros que seguimos sus carreras y sus vidas personales. Todos hemos tenido esa relación pasada que nos marcó, esa persona que, por más que intentemos olvidarla, de vez en cuando se asoma por nuestros pensamientos. ¿Será que a Kerem le pasa lo mismo con su pasado? ¿Y Hande? ¿Hay algún recuerdo que las mantenga atadas a amores antiguos? Vamos a empezar por Kerem. Él, como saben, ha tenido relaciones que han acaparado titulares. Siempre se le ha asociado con parejas que, al igual que él, son figuras públicas. La pregunta clave aquí es si la intensidad de esas relaciones pasadas deja una huella imborrable. Puede ser que en momentos de tranquilidad o incluso de estrés, alguna imagen, alguna conversación, algún gesto de una expareja resurja en su memoria. Los fans más observadores a menudo buscan pistas en entrevistas, en publicaciones de redes sociales, en gestos sutiles que podrían indicar una conexión aún latente. A veces un simple me gusta a una foto antigua de una expareja puede desatar toda una tormenta de especulaciones. Y no es que los acusemos de estar obsesionados, no. Es que a veces la línea entre un recuerdo nostálgico y un sentimiento persistente puede ser muy delgada. ¿Podría ser que Kerem, en medio de un nuevo romance, aún sienta esa punzada de qué? ¿Arrepentimiento? ¿Melancolía? ¿O simplemente el recuerdo de un tiempo feliz que ya pasó? Y luego está Hande. Ella también ha sido parte de historias de amor que han emocionado a miles. Sus relaciones, como las de Kerem, han estado bajo el escrutinio público. Las dinámicas de sus relaciones pasadas son complejas. ¿Cómo se rompen realmente los lazos emocionales? ¿Se cortan de tajo o se desvanecen lentamente? Podría ser que Hande, al igual que Kerem, tenga recuerdos vívidos de amores que fueron importantes. Quizás hay canciones que le recuerdan a alguien, o lugares que visitó en pareja y que ahora evocan un sentimiento especial. La manera en que las personas procesan las rupturas varía enormemente. Algunas se cierran por completo, otras mantienen una amistad cordial, y otras pueden quedarse ancladas en el pasado. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Son estos pensamientos meros recuerdos efímeros, o hay algo más profundo? La verdad es que sin una confesión directa de Kerem o Hande, todo lo que tenemos son conjeturas, interpretaciones y, por supuesto, mucho rumor. Pero, ¿qué hay de la evidencia? A veces, la evidencia no es explícita. Puede ser un comentario ambiguo en una entrevista, una fotografía que se comparte casualmente y que genera debate, o incluso la forma en que reaccionan ante preguntas sobre sus exparejas. Los expertos en lenguaje corporal y en psicología a menudo analizan estas interacciones para intentar descifrar lo que realmente sucede detrás de las sonrisas y las palabras cuidadosamente elegidas. Pensemos en los motivos por los que alguien podría seguir pensando en un ex. Una razón común es que la relación terminó de forma abrupta o sin un cierre adecuado. Si no hubo una conversación honesta y un entendimiento mutuo sobre por qué las cosas terminaron, es natural que queden cabos sueltos y que la mente recurra a ellos una y otra vez, intentando encontrar respuestas o una especie de resolución. Otra razón podría ser la comparación. En cualquier nueva relación, es casi inevitable, aunque no sea consciente, comparar a la nueva pareja con la anterior. No se trata de decir mi ex era mejor, sino de notar las diferencias, las similitudes, y a veces, por pura costumbre o comodidad, se puede tender a idealizar lo que se tuvo. Además, hay que considerar el factor tiempo.
Cuanto más tiempo pasó una persona en una relación significativa, más difícil puede ser borrar por completo esa conexión. No se trata de que sigan enamorados, sino de que esa persona se convirtió en parte de su historia, de su identidad, y eso deja una marca. Los recuerdos compartidos, las experiencias vividas, incluso las pequeñas manías y peculiaridades, pueden resurgir en cualquier momento. Ahora, ¿es esto necesariamente algo negativo? No siempre. Tener recuerdos de relaciones pasadas no significa que no puedan construir un futuro sólido en sus relaciones actuales. La clave está en cómo se manejan esos recuerdos. Si esos pensamientos se convierten en obstáculos, si impiden la conexión genuina con la pareja actual o si generan inseguridades, entonces sí podría haber un problema. Pero si se trata de una simple nostalgia, de reconocer que esas personas fueron importantes en su camino, y de haber aprendido de esas experiencias para crecer, entonces es parte natural del crecimiento personal. La verdad sorprendente a la que nos referimos en el título podría ser, precisamente, que no hay una verdad única y categórica. Quizás lo que sorprenda sea la normalidad de que incluso estando en relaciones felices y plenas, los recuerdos de amores pasados puedan aflorar. O quizás la sorpresa sea descubrir que a pesar de las apariencias, uno de ellos sí está más anclado en su pasado de lo que pensábamos. Los medios a menudo construyen narrativas, idealizan parejas y crean expectativas que no siempre se corresponden con la realidad de las personas detrás de los personajes. Podríamos especular sobre situaciones específicas. ¿Hubo alguna relación pasada de Kerem que terminara de una manera particularmente dolorosa o con asuntos pendientes? ¿Hay alguna entrevista donde Ande haya hablado de un ex con una especial ternura o arrepentimiento? Estos son los pequeños detalles que los fans analizan con lupa. A veces, un ex puede representar un momento específico de la vida de una persona, una etapa de juventud, de descubrimiento, de grandes sueños. Y es natural sentir cierta nostalgia por esa época, independientemente de la persona con la que se compartió. Lo que sí es importante recordar es que como espectadores, a menudo tenemos una visión muy limitada de la vida de las celebridades. Vemos la fachada, la versión pública, y rara vez tenemos acceso a las complejidades de sus relaciones personales, a sus luchas internas, a sus momentos de duda o de reflexión. Por lo tanto, cualquier análisis o especulación debe tomarse con una pizca de sal. Sin embargo, la fascinación por la vida privada de las celebridades es innegable. Nos gusta imaginar que a pesar de su fama y fortuna, son tan humanos como nosotros, con las mismas dudas, los mismos miedos y las mismas nostalgias. Y en ese sentido, la pregunta de si Kerem y Ande aún piensan en sus ex se convierte en un espejo donde podemos reflejar nuestras propias experiencias y emociones. Entonces, ¿cuál es la verdad sorprendente? Quizás la verdad sea que independientemente de si piensan en su ex o no, ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos actuales, y están construyendo sus vidas. La verdad sorprendente podría ser que el simple hecho de que nos preguntemos sobre esto revela nuestra propia curiosidad sobre el amor, la pérdida y la capacidad humana de seguir adelante. Y quizás la mayor sorpresa sea que, después de todo, la vida privada de estas dos estrellas no es tan diferente de la nuestra en cuanto a las emociones y los recuerdos que nos acompañan. En resumen, hemos explorado la intrigante pregunta de si Kerem y Ande todavía tienen presente a sus exparejas. Hemos analizado las posibles razones detrás de esa conexión residual, desde recuerdos nostálgicos hasta asuntos pendientes y la simple huella que dejan las relaciones significativas. Hemos reconocido que, si bien no tenemos una respuesta definitiva, la especulación es parte de la fascinación que rodea a las figuras públicas. Lo más importante es recordar que todos procesamos las relaciones pasadas de manera diferente, y que tener recuerdos no significa necesariamente que no se pueda construir un futuro pleno. La verdad sorprendente quizás radica en la humanidad compartida y en la complejidad de las emociones que todos experimentamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Kerem y Ande aún piensan en sus ex? ¿O creen que han cerrado ese capítulo por completo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.